¿Sabía usted que ahora es posible obtener sus récords criminales en los Estados Unidos desde la República Dominicana? UCIAN ofrece el DactyScan, el método más seguro, moderno y rápido de obtener sus huellas criminales en los Estados Unidos a través de sus huellas dactilares electrónicas o de tintas. También a través de nuestro moderno sistema de verificación de récords es posible obtener récords criminales de cualquier país del mundo. UCIAN, los verdaderos profesionales del derecho migratorio en los Estados Unidos. Contacto en República Dominicana 809-583-2222. Las oficinas de UCIAN del Dr. Heriberto Cabrera, ex fiscal de Nueva York, con 34 años de experiencia, están localizadas en el 480 de la 39 Street, segundo nivel, Brooklyn, New York. Nos especializamos en casos criminales a nivel federal y estatal, casos migratorios, divorcios, corporaciones, casos civiles, licencias para negocios y mucho más. Nuestra experiencia de 34 años nos avala. UCIAN del Dr. Heriberto Cabrera. Los verdaderos profesionales del derecho en los Estados Unidos. Ahora regresamos con más de Poder Migratorio. Aquí estamos para responderte. Poder Migratorio. Llámanos ahora y tu inquietud será despejada. Y bueno, señores, para continuar con el contenido que tenemos preparado para ustedes el día de hoy, vamos a entrar con las noticias locales. Tenemos aquí que la subsecretaría de los Estados Unidos visita a la República Dominicana para tratar casos de supuestos apátridas y derechos humanos. Así es, la subsecretaria para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, realiza una visita a República Dominicana para reunirse con el presidente Luis Abinader y como punto de su agenda trae el supuesto caso de personas apátridas en el país, en referencia a las personas de origen dominicano que reclaman la nacionalidad dominicana. La visita se produce en momentos en que República Dominicana recibe una fuerte presión migratoria ilegal haitiana debido a la violencia generada por el control que han asumido las pandillas del territorio de Haití y los problemas económicos e institucionales agravados tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse hace un año. El Departamento de Estado indica que el viaje de la funcionaria estadounidense del 26 al 28 de este mes subraya el compromiso estratégico de Estados Unidos de combatir la corrupción y promover los derechos humanos con carácter de componentes fundamentales de la política exterior estadounidense, lo que incluye reconocer los derechos laborales y resolver la situación de las personas apátridas. Durante su visita a Santo Domingo, la subsecretaria Zeya encabezará la delegación de Estados Unidos que participará en el tercer diálogo de alto nivel sobre reformas institucionales. Cuando las Naciones Unidas no nos quieran imponer esos apátridas a nosotros, o sea, una patria es una persona que no tiene una patria determinada, o sea, que no tiene un país determinado, una nacionalidad determinada, y hay muchos haitianos que se quedaron apátridas o se quedaron sin país porque República Dominicana no reconoció su nacionalidad dominicana, y seguramente esa es la situación que se va a tratar o que va a tratar esta representante de las Naciones Unidas. Y queremos recordarles que usted puede comunicarse con nosotros en vivo a través del WhatsApp por el 809-583-2222. Ahí usted puede dejar su mensaje de voz o de texto, y también en cabina al 809-241-6251. Y queremos saludar de forma muy especial a nuestro público que nos escucha a través de Rumba FM en la ciudad de Nueva York, que cada día reporta sintonía con nuestra oficina aquí en la ciudad de Santiago, y queremos informarle que ya próximamente van a cambiar los horarios de invierno y pronto tendrán el poder migratorio al aire y podrán hacer sus preguntas al aire. Y bueno, Listen, continuando con las noticias internacionales. Ay, ahora me va a hablar de mantequilla. No, ya mantequilla por ahora está oculto. No sabemos qué es lo siguiente. Recuerden que mantequilla puede estar pasando por un proceso judicial delicado. Entonces, o un proceso quirúrgico de cambio de rostro también. Imagínense, hay tanta gente detrás de él. Pero hablemos ahora de las 5 formas en que Biden teme que los republicanos echen abajo ya sea reformas económicas, de salud y hasta inversiones. Sí,
y eso está, han anunciado parte del plan que tienen para si pueden controlar las cámaras del Congreso y si logran la mayoría de esta Cámara, y prometieron ponerlo en marcha, y verdaderamente esto es un plan un poquito aterrador para la mayoría del público. Y los legisladores del Partido Republicano al Congreso han presentado ya claramente un plan económico que pondrán en marcha si obtienen la mayoría de las dos cámaras en las elecciones del mes de noviembre. El plan republicano elevará los costos y empeorará la inflación de los estadounidenses e intentará invalidar logros de la administración del presidente Joe Biden, imponiendo cambios a las leyes en rigor que benefician a millones de estadounidenses, advirtieron funcionarios de la Casa Blanca. Lo peor que yo veo de esta situación, que si los republicanos logran controlar por lo menos la Cámara de Representantes, sería que pudieran meter a Estados Unidos o en una situación de pelea. O sea, en este momento no sabemos. El Partido Republicano, aunque poca gente se ha dado cuenta o ha sido promovido, ya ha intentado 13 veces ponerle un impeachment a Joe Biden. Marjorie Taylor Greene, que es una candidata, una representante republicana, el primer día que comenzó a trabajar en la Cámara de Representantes, trató de hacerle un impeachment al presidente Joe Biden. Entonces se espera, ya se ha anunciado que desde el primer día que los republicanos se cogen el control de la Cámara de Representantes, si los votos los favorecen, desde el primer día comenzarán acciones legales en contra del presidente Biden. Ellos todavía no tienen un tema definido, pero tienen como 6 cosas por las que ellos quieren pagarle con la misma moneda al presidente Joe Biden y someterlo a un procedimiento de impeachment que atrasará a los Estados Unidos y no tendrá ningún beneficio, solamente se tendrá beneficio político para los partidos. Hablemos ahora del plan económico que constituye 5 partes del Partido Republicano. Incluye primero los recortes de impuestos a los ricos por $3 billones, lo que aumentaría el déficit y empeoraría la inflación. Y eso fue lo que hizo el gobierno de Donald Trump, que parte de las peores cosas que hizo el gobierno de Donald Trump, que muchos ricos se van a gloriar porque la inflación, crecieron la cantidad de empleos porque se redujeron los impuestos de las grandes corporaciones, y compañías grandes y personas que ganaban millones de dólares pagaban menos impuestos que una persona pobre o una persona de clase media. El Partido Republicano quiere presionar para extender los recortes de impuestos de Trump. Los legisladores republicanos se preparan para impulsar la ley tributaria de 2017 después de las elecciones de mitad de periodo, a pesar del impacto potencial en la inflación, según reportó The Washington Post. Los republicanos del Congreso están pidiendo que se extiendan las disposiciones expiradas de los recortes de impuestos de Donald Trump y que se deroguen las disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación, que requieren que las corporaciones grandes y rentables paguen impuestos y evitan que las personas y corporaciones ricas hagan trampa en sus declaraciones de impuesto. Con ello lograrían aumentar los déficits a corto plazo, y además los recortes de impuestos aumentarían la inflación y trabajarían en contra de los esfuerzos del gobierno de Biden para reducirla en el 2023, y beneficiarían desproporcionadamente a los más ricos, afectando así al resto de la población. En segundo lugar, tenemos aumentar de nuevo los costos de medicamentos recetados para millones de personas mayores. Los republicanos de la Cámara de Representantes contemplan la derogación de la ley de precios de medicamentos de los demócratas, según Axios. Derogar las disposiciones de medicamentos recetados de la ley de reducción de la inflación del gobierno de Biden aumentaría los precios de los medicamentos recetados a personas mayores, al eliminar el requisito de que las compañías farmacéuticas paguen reembolsos a Medicare cuando aumentan los precios más rápidos que la inflación, como lo hicieron con 1.200 medicamentos entre el 2021 y el 2022, y expondría a millones de beneficiarios del Medicare al riesgo de costos mucho más altos, al eliminar el límite de $2,000 que la IRA impuso en los costos de medicamentos para los beneficiarios de Medicare. También aumentarían los costos las primas de los seguros de salud. Las disposiciones de la reducción de inflación AIRA hacen que las primas de la ley del cuidado de la salud a bajo precio, conocida como el Obamacare, sean aún más accesibles. Los republicanos se proponen derogar las mejoras del AIRA y los créditos fiscales para primas del ASA, y lo que aumentaría las primas de seguro médico en un promedio de alrededor de $800 anuales para 13 millones de personas a partir del próximo año 2024 y 2023, y alrededor de
de 3 millones de personas se quedarían sin seguro porque no podrían pagarlo. Y si los republicanos del Congreso revocan la disposición del AIRA que permite a las personas de clase media obtener créditos fiscales para las primas de la ley ACA, una persona de 60 años que gane $60,000 al año pagará más de $10,000 anuales por la cobertura de salud en la mayoría de los estados en comparación con los pagos que tienen que hacer actualmente. En el cuarto lugar tenemos el aumento de las facturas de energía en el 2023 y más allá. Los líderes republicanos han discutido el uso del límite de deuda y las luchas para evitar el cierre del gobierno para presionar por recortes en el gasto en energía limpia, que muchos expertos consideran necesario para frenar el cambio climático, aprobado como parte de la Ley de Reducción de la Inflación, la legislación económica emblemática de Biden, según The Washington Post. El plan del Partido Republicano del Congreso eliminará los créditos fiscales que ahorrarán a los estadounidenses miles de dólares a partir del próximo año si compran un vehículo eléctrico, climatizan sus hogares, instalan un sistema de calefacción y refrigeración súper eficiente o si hacen otras inversiones que también reducirán sus facturas de energía. Expertos independientes esperan que estas disposiciones de energía limpia reduzcan las facturas de electricidad de los hogares en cientos de dólares al año. Y mucha gente se preguntará por qué razón el presidente Biden está pensando que los republicanos van a tomar esta decisión. Y esto es en base a declaraciones que ya ellos mismos han dado. ¿Por qué los republicanos protegen? Porque los republicanos regularmente protegen a la clase alta, a la clase que son los dueños de esa compañía de petrolera, a las grandes corporaciones. Y por eso no le interesa mucho la cuestión de la energía limpia, del cambio climático, cosas que ellos, sobre todo el expresidente Donald Trump, consideran como un gran engaño. Y por último lugar, tenemos aquí un tema que ha sido bastante debatido y es lo de aumentar los pagos de préstamos estudiantiles. Los legisladores y funcionarios de gobiernos republicanos están demandando en tribunales para bloquear el plan de alivio de la deuda estudiantil de la administración Biden. Si tienen éxito en anular el plan de Biden, eso significaría pagos de deuda más alto para los más de 40 millones de estadounidenses que podrían beneficiarse con hasta $20,000 en alivio de la deuda estudiantil. La gran mayoría de ese alivio, o sea, casi el 90% de este alivio de deuda, se destina a aquellos que ganan menos de $75,000 al año. Y mire, qué bueno que nosotros hablamos de eso, porque he visto comentarios en las redes sociales de cómo muchas personas han dicho, no, porque los demócratas que han arruinado a los Estados Unidos, que Trump 2024, y yo como, señores, hay que tratar de ver cuáles son las reformas que se ha propuesto y ellos mismos han estado en la situación con los republicanos, que los republicanos en este momento solamente se han enfocado en que las elecciones pasadas fueron falsas, en defender lo indefendible del presidente Donald Trump, y ninguno de ellos ha presentado un plan para reducir esta inflación que ya hemos demostrado que es una inflación a nivel mundial. O sea, esta inflación no se debe al mal manejo de los Estados Unidos, por el contrario, la economía de los Estados Unidos es una de las economías que se está recuperando a pasos más rápidos que todas las economías mundiales. Un ejemplo de esto está el euro. O sea, el dólar por primera vez en muchos años está por arriba del euro y el periodo de recuperación que tienen los Estados Unidos en cuanto a ganancia de empleo es algo histórico. O sea, en este momento los Estados Unidos están por el camino correcto para recuperarse económicamente, pero con la férrea lucha, con la férrea oposición que tienen los republicanos, parece prácticamente imposible. Sin embargo, por otro lado, Biden beneficia a hispanos con su política económica y así lo afirma el director económico Brian Deese. Sí, las políticas económicas del presidente Joe Biden tienen un enfoque particular en la comunidad hispana, lo que ha permitido bajar las tasas de desempleo e impulsar pequeños negocios, defendió Brian Deese, que es el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. No solamente registran una rápida reducción en la tasa del desempleo, sino que hemos visto un crecimiento récord de pequeños negocios y de emprendimientos en el país, incluso entre la comunidad hispana, dijo Deese. Las cifras del Buró de Estadísticas Laborales indican que en septiembre del 2021 el desempleo entre hispanos era del 5.4%, porcentaje que se redujo a 3.2% este año. Sobre los pequeños negocios, según un análisis de SCORE, que colabora con Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, indica que los hispanos registran un nivel mayor en la creación de nuevos negocios, o sea, el 44%, en comparación con los no hispanos. Se agrega que hay casi 5 millones de empresas propiedades de hispanos en los Estados Unidos, lo que contribuye con más de $800 mil millones anuales a la economía de los Estados Unidos. Deese reconoció que la administración Biden enfrenta retos, pero recordó que el país está volviendo de la crisis ocasionada
por la pandemia del COVID-19 que se alargó por 2 años, que eso es lo que hemos hablado todo el tiempo aquí en el programa. Entendemos que ha sido un difícil desafío con la pandemia, pero estábamos en un mejor lugar de lo que estábamos cuando la pandemia estaba causando estragos en esta economía, aseveró. Y se puede ver ya sea en la tasa de desempleo o en la creación de empresas y pequeños negocios o hasta en la manufactura, regresando a todas partes de este país con la oportunidad, si nos mantenemos en esta estrategia de construir de abajo hacia arriba. Al recordarle que el 80% de los hispanos está preocupado por la economía, según el Pew Research Center, el funcionario expuso 3 acciones de la administración Biden que tienen un impacto directo en las familias estadounidenses, incluidos los hispanos. Una es el plan para reducir el costo del combustible con el reciente anuncio del demócrata para liberar en diciembre 15 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica Nacional. La buena noticia es que los precios de la gasolina están bajando, presumió Diz. El precio se mantiene debajo de los $4, pero hay al menos 9 estados donde el precio oscila entre los 4 y casi $6 el galón, según el reporte de AAA, que forma parte del Servicio de Información de Precios del Petróleo. Sobre otras acciones, mencionó la baja en los precios de medicamentos y seguro médico con base en la ley de reducción de la inflación. En segundo lugar, los costos de atención médica y los costos de medicamentos recetados serán reducidos. Estos son grandes costos para las familias estadounidenses, reconoció. También comenta que en los próximos meses hay 13 millones de estadounidenses que pagarán primas más bajas porque estamos manteniendo las primas bajas para aquellos que obtienen su atención médica a través de la ley del cuidado de salud a bajo precio. Agregó que también se permitirá que Medicare negocie mejores precios de medicamentos recetados, lo que significará precios de medicamento más bajos para aquellos en Medicare, y las personas mayores no tendrán que pagar más de $2,000. Sus costos tendrán un tope para sus medicamentos recetados a no más de $2,000, lo que será un verdadero cambio para ellos. La tercera acción de la administración de Joe Biden es la estrategia para reducir el costo de la energía. En los próximos meses, los estadounidenses tendrán acceso a créditos fiscales por hacer cosas como comprar más electrodomésticos de bajo consumo, hacer mejoras en sus hogares, nuevas ventanas, nuevas puertas, expuso. Ahora obtendrán un crédito fiscal para los electrodomésticos más eficientes o formas eficientes de calentar y enfriar sus hogares, que ayudarán a reducir los altos costos. Afirmó que estos créditos fiscales ya se encuentran disponibles. Las personas pueden conectarse en línea y en un solo sitio web donde podemos mostrar si puede ser elegible para un crédito fiscal por un electrodoméstico o para una actualización de eficiencia energética de su hogar, para colocar paneles solares en su hogar, indica. Los detalles se pueden consultar en energystar.gov. Sí, excelente esta ayuda que está dando el gobierno de los Estados Unidos para todas aquellas personas que estén en el consumo de la energía, para los pequeños negocios, para los negocios hispanos. O sea, el gobierno de Joe Biden está haciendo verdaderamente un intento por despertar esta economía que se encuentra tan rezagada. Y queremos recordarles que usted puede comunicarse con nosotros en vivo a través del WhatsApp por el 809-583-2222. Ahí usted puede dejar su mensaje de voz o de texto, o si desea llamar a cabina puede hacerlo al 809-241-6251. Tú sabes que hay algo bastante importante en cuanto a esta inflación que viven los Estados Unidos, sobre todo, y que viven todos los países del mundo, y es que el Deutsche Bank, que es uno de los principales indicadores de la economía norteamericana, está explicando lo que puede venir en cuanto a la economía, y ellos están diciendo que el año 2022 quizás ha sido uno de los años más duros para la finanza y para todos los mercados a nivel general. Y tanto los expertos en economía como los ciudadanos de a pie han podido comprobar, sobre todo en los últimos meses, que el año 2022 ha sido un año que quedará marcado en las economías con un creciente riesgo de inflación que se extenderá hasta el año 2023. La inflación generalizada, que ha aumentado el precio de muchos productos básicos, el crecimiento de los tipos de interés en el mercado inmobiliario, han puesto de manifiesto que la crisis económica afectará en gran medida tanto en los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos a todas las personas. De hecho, la entidad Deutsche Bank ha lanzado un comunicado en el que ha indicado que en el 2022 ha sido uno de los años más duros para las finanzas y los mercados en las últimas décadas.
añadiendo que las acciones están cayendo estrepitosamente y la inflación está disparada como nunca antes en los últimos 40 años. Por eso hay que tener mucho cuidado en el momento de invertir, sobre todo en este momento. Quizás sería uno de los peores tiempos donde una persona pudiera meterse en un préstamo para comprar una propiedad o para comprar una casa, o tal vez también comprar un carro, porque los préstamos en este momento tienen uno de los niveles de interés más altos, y también en el hecho de utilizar mucho las tarjetas de crédito, quizás este sería el peor momento de acuerdo a todas estas informaciones. Los mercados están ignorando el hecho de que estamos cada vez más en riesgo de volver a una dinámica inflacionaria prolongada al estilo de la década de 1970, lo que requeriría una respuesta de la tasa de interés aún mayor, indicó la entidad financiera en su análisis que recoge Business Insider. La inestabilidad actual, que se extenderá e irá a más en los próximos meses, tiene su foco en varias situaciones que se han dado, entre los que se citan la inflación más alta de los últimos 40 años, las diferentes economías del mundo en recesión, los fenómenos meteorológicos adversos, el cambio climático, la crisis energética, la guerra entre Rusia y Ucrania, el envejecimiento de la población y despoblación de muchas zonas. Y esa es la verdadera, o esas son las verdaderas razones de la inflación. O sea, la inflación no la ha creado un gobierno, la inflación no la ha creado un país. La inflación se creó por el cese en la cadena de distribución debido al cierre por el COVID-19. Durante esta semana, especialmente el día de ayer, hablamos relacionado con los venezolanos, sí, que a través de esta nueva reforma, digámoslo así, esta nueva política del gobierno. Exactamente, pues muchos se han desplazado hacia la frontera de México y Estados Unidos. Sin embargo, los han devuelto porque eso no es lo que pedía el gobierno de Estados Unidos en su política. Y muchos de ellos están varados porque, para el público que no sabe, ya los Estados Unidos no está aceptando aquellos venezolanos que estaban solicitando asilo acercándose a la frontera sur de los Estados Unidos, y funcionarios estadounidenses y mexicanos dicen que mucho menos venezolanos ingresaron a Estados Unidos en la primera semana después de que se puso en pie esta política. Y los cruces fronterizos de venezolanos que huyen a Estados Unidos desde su país de origen se desplomaron en la primera semana de una política estadounidense de expulsarlo a México sin la oportunidad de solicitar asilo, dijeron el viernes funcionarios estadounidenses y mexicanos. Los funcionarios de la administración de Joe Biden dijeron que unos 150 venezolanos cruzaban la frontera desde México diariamente, frente a los 1,200 que antes cruzaban antes del día 12 de octubre. Arturo Rocha, un alto funcionario del Departamento de Relaciones Exteriores de México, dijo por separado que los venezolanos que ingresaron a los Estados Unidos cayeron un 90% aproximadamente en línea con las cifras del gobierno de los Estados Unidos. Dijo que el número de venezolanos que cruzan el peligroso tapón del Darién entre Colombia y Panamá en la ruta más popular a los Estados Unidos se redujo en un 80%. El gobierno panameño informó el viernes que 435 migrantes venezolanos habían regresado a su tierra natal desde Panamá desde que Estados Unidos anunció las nuevas reglas. Dijo que se esperaba que 200 venezolanos más regresaran el sábado en vuelos charters organizados por el consulado venezolano. Los funcionarios de la administración de Biden dijeron que los venezolanos generalmente estaban siendo expulsados en virtud de una regla de salud pública conocida como el famoso Título 42, que suspende los derechos de solicitar asilo bajo el derecho estadounidense e internacional con el fin de prevenir la propagación del COVID-19. La Casa Blanca amplió la política para expulsar a los venezolanos a México a pesar de un esfuerzo a principios de este año para poner fin al Título 42 que se mantuvo en vigor por orden judicial. Según la nueva regla, Estados Unidos dice que aceptará hasta 24,000 inmigrantes venezolanos en los aeropuertos de los Estados Unidos si primero solicitan en línea con un patrocinador financiero. Serán admitidos bajo un paro humanitario en un esfuerzo similar a como decenas de miles de ucranianos ingresaron a los Estados Unidos desde la invasión a Rusia. Rocha escribe en una columna de periódico que Estados Unidos ha recibido alrededor de 7,500 solicitudes de libertad condicional de venezolanos. Los funcionarios estadounidenses se negaron a confirmar ese número en una conferencia telefónica con los periodistas, pero dijeron que había un interés significativo y que los vuelos comenzarían pronto. Y la situación de los venezolanos no es una situación que se toma bastante a la ligera. Quizás nosotros aquí en la República Dominicana no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando
pasando regularmente con esta invasión o con este éxodo que está sucediendo. Este éxodo de los venezolanos de Venezuela se considera el éxodo migratorio más grande que ha vivido el hemisferio occidental en estos últimos siglos. O sea, no ha habido nunca nada parecido a lo que está pasando con Venezuela, donde más de 7 millones de personas han abandonado el país en los últimos días. Con apenas una semana de antigüedad, la represión contra los venezolanos tuvo un impacto inmediato en lo que se había convertido en un serio desafío para la administración de Biden. Los venezolanos fueron la segunda nacionalidad más grande en cruzar la frontera ilegalmente desde México en agosto, con otro fuerte aumento en septiembre a más de 33,000. Muchos venezolanos que se dirigían a los Estados Unidos cuando se anunciaron las nuevas reglas ahora están en México y no están seguros de qué hacer a continuación. Funcionarios mexicanos discutieron los primeros resultados del esfuerzo en ejercicios conjuntos con Guatemala sobre el control de la migración. Incluso, mientras se desarrollaba ese evento oficial, los migrantes continuaron cruzando el río Suchiate entre los dos países en balsas neumáticas, pero la mayoría se entregó rápidamente a los agentes mexicanos. Hasta ahora, México otorgaba a los venezolanos y otros migrantes pases de tránsito de corto plazo que les permitía llegar a un pueblo más al interior de México, San Pedro Tapaneque, y donde podían esperar por visas más formales. Miles de migrantes se habían reunido en San Pedro Tapaneque a la espera de esos documentos que muchos usaban anteriormente para continuar hacia la frontera con Estados Unidos. Pero el viernes, Héctor Martínez Castuera, director de coordinación del Instituto Nacional de Migración de México, dijo que ya no se entregarían visas en San Pedro Tapanatepec. En cambio, las autoridades mexicanas establecieron un refugio para migrantes para manejar a todos los que esperaban allí. Hemos instalado un refugio allí, un refugio grande para manejar a los migrantes, pero en este momento no estamos entregando ningún formulario de inmigración, dijo. Martínez Castuera dijo que los migrantes podrían tratar de obtener papeles para permanecer en México o regresar a Venezuela. Dijo que México puede ayudar a algunos a regresar, como quieren muchos venezolanos, pero que el tema era complicado. Bueno, están en una situación bastante difícil los miles y miles de venezolanos que vendieron sus tierras, sus propiedades, sacaron todos sus ahorros para arriesgarse cruzando la frontera y a todo a través de la jungla del Darién para poder llegar a Estados Unidos, y cuando llegan a la frontera se encuentran con que Estados Unidos no está recibiendo más venezolanos ya. Estados Unidos inició un programa de un paro humanitario que solamente se concederán 24,000 visas para que los venezolanos que sean patrocinados por familiares inmediatos puedan ingresar inmediatamente a los Estados Unidos y no tengan que arriesgarse en este peligrosísimo trayecto. Aquí tenemos una pregunta que nos llega a través de nuestro WhatsApp, el 809-583-2222. Dice: hola, buenas tardes, es para hacerle una pregunta. Si mi madre es ciudadana americana, ¿puedo solicitar visa? Sí, podría solicitar visa porque las visas de turista o las visas de no inmigrantes están sujetas al arraigo y a la situación económica de la persona. O sea, que tu madre sea o no sea ciudadano residente, que regularmente no tiene que ver. Sí tendría que ver si tú te encuentras en una posición que no está bien claramente. Entonces ellos te van a preguntar que si para qué solicitan una visa, si tal vez te convendría mejor una residencia. La siguiente pregunta dice: hola, ¿cómo está? Espero que bien. Recibí mi aprobación de mi caso VAWA desde el primer mes que sometí. Siempre he tenido permiso de viaje y de trabajo. Incluso fui a Santo Domingo con mi permiso de viaje y todo salió bien. Ya el caso en este mes pues fue aprobado. Ya la aplicación para la residencia estuvo sometida desde el principio. ¿A cuánto tiempo más o menos cree usted que esté para la residencia? Sí, regularmente los casos VAWA pueden durar entre 18 y 24 meses. Es el tiempo de procesamiento que dura. La siguiente pregunta dice: vivo en Nueva York, soy ciudadano y pedí a mi novia el año pasado. Me pidieron unos datos y denegaron la petición. ¿Qué podría hacer ahora? Siempre los escucho desde Nueva York. Todo va a depender de cuáles datos te pidieron, pero si te negaron una petición de nuevo, lo que debes hacer es refile, debes hacer una nueva aplicación, rellenarla de nuevo, corrigiendo, claro, por lo que te corrigieron por lo que te denegaron la aplicación a través de un request for evidence. Entonces arreglas eso y aplicas de nuevo. No tienes que casarte. La siguiente pregunta dice: mi novia me está visitando en New York con una visa de turista. Ya tiene 3 meses aquí y recién le diagnosticaron cáncer de mama. Ay. Le saqué un seguro, el cual pagó, y le están haciendo un tratamiento de emergencia que dura 4 meses porque el cáncer es muy agresivo. Ay, ¿Podría yo extender la visa de mi novia o tendría ella que regresar? Nunca me pierdo su programa, es el mejor de inmigración en Nueva York.
Sí, muchas gracias por su sintonía y lamentamos mucho la situación de tu novia. Mira, si se puede solicitar, siempre y cuando tú tengas una razón determinada, siempre y cuando tú tengas una razón valedera, como sería que esta persona está bastante enferma, que tu novia, tú pudieras solicitar lo que se llama el I-539, que es la extensión de tu estadía en los Estados Unidos. Para eso vas a tener que mostrar una carta médica diciendo lo que ella se va a hacer, el tiempo que va a llevar. También debes mandarle al Departamento de Migración, junto con el fee que se paga, debes mandarle una copia de tu ticket, del ticket de avión de ella, marcado con los próximos 6 meses, para 6 meses. Tú le mandas esas 3 cosas, lo mandas 3 meses antes de que se vence tu tiempo de estadía con sus pruebas, y ella puede conseguir su extensión de su estadía sin ningún problema. La siguiente pregunta dice: soy ciudadano, vivo en el Bronx, recién me casé la semana pasada en Santiago. ¿Qué tiempo tengo que esperar para pedir a mi esposa? Felicitaciones por su programa. Mira, ya hemos contestado mucho esas preguntas aquí en el programa y no hay una fecha determinada. Hay mucha gente que inventa, hay mucha gente, asesores, llenan papeles, notarios, que viven inventándose teorías locas. O sea, no hay un tiempo determinado si los matrimonios son de verdad, porque cuando tú te casas o cuando tú sometes una petición migratoria, lo único que tú tienes que probar es que tú estás legalmente casado. Tú no tienes que probar más nada, solamente tú debes probar que tú estás legalmente casado. En la entrevista, tú debes probar la buena fe del matrimonio o el bona fide del matrimonio. Entonces, en la entrevista, del momento que tú llenas, la entrevista posiblemente va a ser a 2 años, a 1 año y medio, quizás la manera más corta, o a 3 años, si es a consulado, o 4 años. Entonces, no es necesario esperar ningún tiempo porque las pruebas se pueden crear en el camino. En caso de que la persona hayan sido divorciadas o hayan tenido un divorcio con anterioridad, la cosa es un poquito diferente, porque si tú te divorcias, aunque ya tú hayas estado separado por tiempo de tu pareja, si tú te divorcias, te casas mañana y sometes una petición pasado mañana, ellos van a querer saber exactamente por qué tú hiciste eso, porque tú tenías supuestamente una relación con la otra persona. Entonces, en caso de divorcio hay que ser un poquito más delicado, pero no hay una fecha determinada que la gente tenga que esperar para someter una petición migratoria después de haberse casado. La siguiente pregunta que nos llega a través de nuestro WhatsApp, el 809-583-2222, dice: tengo una relación con un ciudadano americano por más de 4 años. Pensábamos casarnos en Navidad en Nueva York para yo quedarme allá y ajustar mi estatus. La semana pasada él fue condenado por un delito relacionado con drogas a 3 años de prisión. Wow. ¿Me podría yo casar con él en prisión y él pedirme? Sí, claro. Aunque el señor esté en prisión, él se puede casar, tú te puedes casar con él. Hay maneras en los Estados Unidos que tú puedes solicitar a las prisiones contraer matrimonio, aunque no es muy romántico, te puedes casar en una cárcel. En cuanto a someter una petición migratoria, sería un poquito más complicado, porque aunque él pudiera someter una petición migratoria a tu favor por él ser un ciudadano estadounidense, las peticiones migratorias se basan en la buena fe del matrimonio. Entonces, si él está preso en una cárcel y tú estás en tu casa, entonces no se va a poder probar que hay un matrimonio de buena fe ni que hay un vínculo matrimonial. La siguiente pregunta dice: yo serví de sponsor o garante para mi ex suegra y le di el affidavit of support. Al momento de la cita, ella salió con unas manchas en los pulmones y la pusieron en un tratamiento por 6 meses, los cuales no han pasado. Ahora me estoy divorciando de su hija y quisiera saber si es posible yo cancelar esa affidavit of support. Soy un fiel oyente desde Yonkers. Sí, claro que sí. Muchas gracias a nuestro oyente de Yonkers, New York. Si el caso no ha pasado, siempre tú puedes cancelar lo que se llama la affidavit of support. O sea, si la cita no ha pasado, si la cita pasó, ya no hay nada que pueda hacer. Ya tú tienes esa garantía porque ya tú lo firmaste. Pero si la cita no ha pasado, tú puedes cancelar la affidavit of support que hiciste sin cancelar la petición, porque no fuiste tú que hiciste la petición, y automáticamente tú canceles la affidavit of support, se cae la petición también. Y ya por último tenemos aquí: me casé con una ciudadana americana, la cual es un poco mayor que yo. Al principio nos llevábamos muy bien y ella era muy cariñosa conmigo. Después que nos casamos, ella salía todos los fines de semana con sus amigas y muchas veces llegaba borracha. ¿Cómo? A principios de este año quedó embarazada y dio a luz hace casi un mes. La semana pasada me confesó que el niño no era mío. ¿Cómo? Y que quería que yo me fuera del apartamento que tenemos juntos, o si no, ella iba a llamar a inmigración. Ajá. Para que me deporte. ¿Qué pudiera yo hacer? No quisiera cometer una locura por esta mujer. Nunca pude sacar la residencia, aunque hemos estado casados por más de 2 años. Por favor, ayúdame. Y déjeme decirle que eso me imagino el trauma que debe de tener esa persona. Adiós, porque pero
Y no es la primera vez que me estoy riendo porque no es la primera vez que me llaman en esa misma situación. Los otros días me llama alguien a la oficina de la ciudad de Nueva York y me dice, mire doctor, yo voy a cometer un asesinato si usted no me ayuda. Digo, ¿y cómo tú me vas a decir eso, mijo? Dice, sí, yo tengo una mujer que me ha hecho la vida imposible, me pone denuncia, me hace esto y nosotros lo aconsejamos cogerlo suave, no lo lleve tan acelerado, si no te conviene mejor divórciate. Mira, en estos casos, esto se ve mucho en los Estados Unidos, donde las personas manipulan a las otras personas porque no tienen documentos de migración. Eso no es más que una manipulación y que un abuso mental hacia esa otra persona. El hecho de ella tener un hijo con otra persona, el hecho de ella llegar tarde a tu casa, el hecho de ella llegar borracha a tu casa, eso es un abuso psicológico contra tu persona y tú pudieras conseguir una residencia a través de una visa VAWA, que son para personas que son víctimas de crímenes, de crímenes que son hechos por la familia, que es el primer oyente que nos llamó para la pregunta, que ya él había aplicado para un caso de VAWA. Listen, una pregunta, por ejemplo, esa persona, por ejemplo, su esposa, llama a inmigración va a la casa y entonces lo deporta. No, hombre, ya migración no hace eso. Anteriormente, hace muchos años atrás, migración hacía mucho show, o se llevaba de mucha gente, pero hace muchos años que ya migración determinó que por una simple llamada no hay manera de que te deporten. Así que si alguien que te está amenazando diciendo que te va a llevar a migración, dile que lo llamen, búscale el teléfono, porque migración no va a hacer absolutamente nada y así vas a acabar con esto. Tú sabes que hay una buena recomendación del departamento de parte de AILA. AILA es la Asociación de Abogados de Inmigración. Como todos sabemos, hay un gran rezago en todos los casos de inmigración, en todas las peticiones, y hasta la fecha Migración ha tenido grandes avances y ha adelantado hasta un 25% del 100% de los casos que estaban rezagados. Pero estos avances de un 25% verdaderamente ha sido poco, y AILA está proponiéndole al Departamento de Migración algunas recomendaciones temporales que ayudarían a acelerar estos casos. Dentro de las recomendaciones que está haciendo AILA es que ellos están solicitando que la mayoría de los casos sean virtuales y no presenciales. Por otro lado, también UCIS y las embajadas han realizado grandes contrataciones a esa embajada y han aumentado su personal, o sea que han tomado más personal trabajando, pero se necesita aún mucho más personal, tanto en UCIS como en las embajadas, para poder aliviar este 75% de casos que se encuentran atrasados. También dentro de las sugerencias que recomienda AILA es que se hagan entrevistas virtuales, donde usted se encuentre en su casa o en la oficina de su abogado y un oficial le haga la entrevista, y de esa manera ellos van a ahorrar mucho tiempo y también a ahorrar dinero. Y por último, otra de las recomendaciones que ofreció AILA es que el Departamento de Estado y el Departamento de Migración recapture miles de visas que fueron rezagadas o fueron rechazadas desde el año 1992 y darla a los casos que hay espera muy larga para poder acelerar los casos migratorios. Recordarle que estas son recomendaciones del Departamento de Estado, tanto como Migración. Seguro lee estas recomendaciones, sin embargo, faltaría que ellos la implementen. Así que nosotros esperamos que pronto pues hayan cambios para usted y su familia, que se puedan reunir. Si se encuentran esperando su cita de residencia o si es residente y se quiere hacer ciudadano, puede agilizarlo aún más, ya que las esperas aún continúan largas. Pero esto solamente son recomendaciones. Sí, estas son recomendaciones de AILA. Y vamos a hacer un tema muy importante, que quizás es el tema más importante del día y quizás es el tema más importante de la semana. Lo queríamos hacer en el momento de perdón, pero ya casi no tenemos tiempo para salirnos y entrar de nuevo. Pero este tema es un tema bastante importante y está basado en una decisión del 9º circuito de una corte de apelación de migración en cuanto a los perdones. Como todos ustedes sabrán, nosotros somos una firma que nos especializamos en hacer perdones. Yo por mi parte tengo más de 25 años preparando perdones para diferentes compañías, y en este momento le preparo a más de 10 compañías de abogados. Yo le preparo los perdones, además de las compañías de nosotros. Y recientemente un tribunal del 9º circuito de apelaciones tomó una importantísima decisión que ofrece nuevas esperanzas para las personas que quieren presentar un perdón o un waiver y que demuestren dificultades extremas en ciertos parientes cercanos. Y antes que continuemos con este tema, queremos recordarle a nuestro público que se suscriba a nuestro canal de YouTube El Poder Migratorio y que active la campanita de las notificaciones para que cada día reciba este interesantísimo contenido que tenemos para todos ustedes. Déjame explicar un poquito de qué se trata esto. Cuando tú haces un perdón, o tú haces un waiver, tú haces un perdón de sufrimiento extremo en base al peticionario que está sufriendo, que está en Estados Unidos. Entonces, el Departamento de Migración te pone una incógnita en algunas ocasiones que te dice, ok, tú te vas a quedar en los Estados Unidos o tú vas a regresar a los Estados Unidos. Porque cuando tú haces los perdones, tú dices que si a ese paciente no le permiten entrar a Estados Unidos, si a ese cliente no le permiten entrar a Estados Unidos, el peticionario va a regresar a su país de origen. Y este tribunal del 9º circuito ha
ha declarado que esto es inconstitucional, quizás en uno de los cambios más grandes en las leyes de los perdones. En ciertos casos, una persona puede no ser elegible para una residencia o una visa y se le puede considerar inadmisible en base a una o varias violaciones migratorias, y por eso debe presentar una excepción o un perdón. Esto podría incluir una exención de fraude. Por ejemplo, si la persona cometió fraude o una declaración falsa al momento de ingresar a los Estados Unidos, como sería, por ejemplo, dar un nombre falso o un nombre diferente al que usted tiene en su pasaporte, o si han presentado documentos falsos, alterados o falsificados al momento de solicitar una residencia o una visa, también se requiere una exención o un perdón por acumular una presencia ilegal en los Estados Unidos. O sea, si una persona está sujeta a la prohibición de 3 o 10 años por haberse quedado más de 6 meses o un año, o si está buscando una exención o perdón provisional ahora, para poderse demostrar el extreme hardship, o sufrimiento extremo, el aplicante debe demostrar que tiene un cónyuge o un padre que es ciudadano residente de los Estados Unidos. Escuche bien que los hijos ciudadanos no califican para eso. Muy buena observación, Rubí, porque eso es lo que siempre hemos dicho. Aunque un hijo ciudadano te pueda pedir, un hijo ciudadano no puede hacer un perdón a tu favor. Entonces muchas veces esas peticiones se quedan atoradas ahí. Entonces hay ciertos familiares por los cuales se puede pedir perdón y hay otros familiares por los que no se puede pedir un perdón. Y a eso se les llama parientes calificados, y se debe demostrar que ese pariente calificado sufrirían dificultades extremas e inusuales si no se otorga la exención o el perdón. Y de la manera que nosotros lo hacemos, en base a cartas médicas de los mismos clientes diciendo que tienen ciertas situaciones médicas, y nosotros en nuestra compañía tenemos psiquiatras y psicólogos en la República Dominicana y en los Estados Unidos, en diferentes estados, que son los que trabajan en estos casos, le hacen evaluaciones a la persona y determinan que la persona puede tener un sufrimiento extremo por este sufrimiento tan grande mental que están pasando en ese momento. Y el UCIS, en su manual de políticas, ha dedicado un capítulo completo a las dificultades extremas, que son bastante difíciles de probar, y en este capítulo ellos explican qué constituye una dificultad extrema, el tipo de pruebas que se necesita y el tipo de documentos que se deben suministrar. Ahora, es aquí donde entra este caso de la Corte de Apelaciones en juego. Uno de los factores básicos en los perdones es demostrar las dificultades extremas que sufriría un pariente calificado si se exige mudarse fuera del país de origen de sus familiares. En otras palabras, el estrés, el trauma, la ansiedad que tendría ese ciudadano si se tiene que mudar, digamos, de los Estados Unidos a la República Dominicana porque a su esposa no le dan un perdón. Entonces, esa persona tendría que soportar, tendría que desarraigarse, dejar atrás su trabajo, sus otros miembros de su familia, su atención médica, y regresar al país de origen de sus parientes para poder calificar para ese perdón. Ahora, lo que hace que esta decisión del noveno circuito sea tan importante es que el tribunal de ese circuito dijo que básicamente sería una violación de los derechos constitucionales de los familiares calificados si se le exige que se reubiquen. Por lo tanto, dirían que la revocación no solo resulta en que el también pariente calificado sufra dificultades extremas, también viola los derechos constitucionales del ciudadano del residente al debido proceso bajo la Constitución de los Estados Unidos, y por lo tanto el UCIS requiere que un pariente calificado, ciudadano o residente se reubique. Es básicamente inconstitucional. Lo que está diciendo este tribunal es que el Departamento de Migración no puede exigirle a los ciudadanos ni los residentes, para aprobarle un perdón, que ellos se reubiquen a sus países de origen, porque ahí estarían violando la Constitución, y esta es una de las maneras de que se están ganando los perdones en este momento. Este tribunal señaló en primer lugar que el matrimonio es un derecho protegido constitucionalmente o un interés de libertad, y citó que la libertad de elección personal en materia de matrimonio y familia es una de las libertades protegidas por la cláusula del debido proceso también. Este tribunal señaló además que un cónyuge ciudadano de los Estados Unidos no solo tiene un derecho constitucionalmente protegido en su matrimonio, sino que también tiene un derecho constitucionalmente protegido de vivir en su país de ciudadanía, o ambos derechos, dijo el tribunal, además de tener un interés de libertad fundamental en su matrimonio. Los ciudadanos estadounidenses también poseen un interés de libertad en residir en su país de ciudadanía, o sea, en los Estados Unidos. El tribunal señaló además que es incorrecto exigir que un ciudadano estadounidense elija entre vivir con su cónyuge en un país extranjero o vivir solo en su país de ciudadanía, que es los Estados Unidos, ya que de acuerdo a este tribunal el efecto acumulativo de tal negación de una visa es una restricción directa de los intereses de libertad de los ciudadanos que están protegidos por la cláusula del debido proceso, porque condiciona el disfrute de un derecho fundamental que es el matrimonio al sacrificio de otro, que es residir en el país de ciudadanía de uno, de la negación de una visa de inmigrante al cónyuge
de un estadounidense. O sea, que el estadounidense o el residente tiene el derecho de disfrutar su matrimonio y al mismo tiene el derecho de disfrutar vivir en su país de origen. De acuerdo a esta decisión de la Corte de Apelaciones, el gobierno estaba privando a ese ciudadano de la capacidad de disfrutar los beneficios de su matrimonio y de vivir en su país de ciudadanía. En otras palabras, lo que este caso significa es que la reubicación u obligar al cónyuge de un ciudadano estadounidense a demostrar dificultades basadas en la reubicación que no deberían tener, porque obligarlos a mudarse viola su período de derechos constitucionales y eso debería ser suficiente para que se apruebe su perdón. Sí, esta es la última noticia con respecto a los perdones. Como todos sabemos, nosotros somos bastante amantes de los perdones y eso es uno de los casos que mejores manejamos y con mayores éxitos, y esta es una de las defensas que se están utilizando en este momento, porque verdaderamente exigirle a un ciudadano norteamericano que para aprobar su perdón su familiar tenga que residir él tenga que irse a residir al país de origen de sus familiares, quizás con una enfermedad, es algo bastante inhumano. Por eso nosotros somos tan cautelosos a la hora que le decimos a la persona, deben buscar, si van a hacer un perdón, deben buscar una persona que esté muy capacitada para hacer un perdón, porque un perdón tiene muchos factores y muchos requisitos. Estamos viendo cómo este solo cambio a la ley, que quizás no es conocido por muchas personas aquí en la República Dominicana, que quizás yo no he oído hablar de esto nunca, entonces a menos que aquí en la República Dominicana ni en los Estados Unidos. O sea, estas son noticias nuevas y hay que estar bastante actualizado para uno poder manejar cosas tan complicadas como los perdones que un simple asesor con un curso de 48 horas no puede manejar. Y si es la primera vez que escucha nuestro programa, puede encontrarnos en las distintas plataformas digitales, en Facebook e Instagram como @El Poder Migratorio Radio, también @UcianDR, nuestro WhatsApp el 809-583-2222, en TikTok como @UcianDR y en YouTube como El Poder Migratorio Radio. Recuerden compartir, dejar su like y suscribirse al canal para que no se pierdan nada del contenido que hay preparado para todos ustedes. Y bueno, señores, finalizamos este programa agradeciéndoles por su sintonía. Recuerde que puede ver todo el contenido de hoy a través de nuestro canal de YouTube El Poder Migratorio Radio, y los dejamos con el contenido de la nueva 106.9 FM. Bye. No le cambies, la nueva